Reciban un cordial saludo todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Quien les habla, José Luis Medina Cudris. Mi grupo está integrado por el señor Faber Martínez Marín y el señor Luis Carlos González Calderón. Pertenecemos al técnico profesional en control ambiental de la Corte 10 de la Escuela Nacional de Carabineros Alfonso López Pumarejo, en el programa de técnico profesional en control ambiental de la Policía Nacional de Colombia. Esta actividad fue dirigida y coordinada con el señor Nelson Enrique Chávez Arias, docente de la asignatura de conceptos para el control policivo del aire. El día de hoy desarrollaremos un artículo científico denominado Caracterización química de material particulado en la atmósfera de La Guajira, Colombia. Los ponentes de este artículo científico e investigación es el señor Carlos Doria Argumedo, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Guajira, Colombia, y el señor Juan Fagundo Castillo, de la Facultad de Química de la Universidad de La Habana, Colombia. Y este artículo científico es publicado por la Universidad Nacional de Colombia. Tenemos diferentes tópicos a tratar con este artículo científico. Por ello hemos desarrollado una tabla de contenido para poder empezar a dialogar sobre diferentes puntos que el autor o los autores nos muestran. Inicialmente existe una introducción por parte del documento. Se evidencian los principales componentes del material particulado. Encontramos subtítulos como la importancia de conocer la composición química, el objetivo principal de la investigación, los factores climáticos característicos de la zona insular, la humedad en la atmósfera y el porqué de la investigación en este primer momento. En un segundo momento encontramos los materiales y los métodos utilizados durante la investigación. Es por eso que sale un subtítulo denominado como muestreos, otro de estaciones de monitoreo de material particulado. Existe una aplicación de pruebas y las concentraciones más altas del material particulado. Continuando con la tabla de contenido, tenemos un subtítulo como lo es muestreo, extracción y análisis, análisis estadístico, estandarización del método analítico, resultados y discusión, control de calidad, concentraciones de partículas, iones solubles sobre La Guajira, distribución espacial y temporal de iones solubles en materia particulado sobre La Guajira, conclusiones y las referencias bibliográficas. A manera introductoria, podemos decir que la región de La Guajira, al norte de Colombia, atraviesa un importante desarrollo económico, industrial y minero, que trae como consecuencia el aumento de la contaminación, deteriorando la calidad del aire. Esto, de acuerdo a los postulados hechos por los autores Doria y Fagundo en el documento. Esta zona del país cuenta con un clima desértico y condiciones meteorológicas que contribuyen a la acumulación del material particulado, que de ahí en adelante las siglas las conoceremos o las evidenciaremos como MP. Las partículas atmosféricas constituyen uno de los problemas de contaminación más frecuentes al no existir mecanismos naturales
para mantener la humedad en los suelos y para lavar la atmósfera. Eso teniendo en cuenta los postulados de los autores. Las partículas menores a 30 μ o el material particulado son partículas sólidas o líquidas dispersas en la atmósfera. Y la gran mayoría de los estudios de especiación química del material particulado muestran una dependencia entre la composición química y el tamaño de las partículas. Esto en cuanto se evidencia la investigación que realizan el señor Doria y Fagundo. Los principales componentes del material particulado que nos muestran los autores en este artículo científico para el caso de La Guajira, la atmósfera de La Guajira, son el sulfato, el nitrato, el amonio, el ion de hidrógeno, agua adherida a las partículas de carbono elemental, una gran variedad de compuestos orgánicos y elementos de la corteza terrestre. Pero ese sulfato, ese amonio, ese ion de hidrógeno, carbono elemental y componentes orgánicos secundarios, y esas especies orgánicas primarias de quemas y combustión y ciertos metales de transición son predominantes en la fracción final del material particulado. Es decir, todo lo antes, los elementos químicos antes mencionados, vienen siendo la fracción final de todo ese material particulado que se evidencia en la atmósfera. Eso recordando los postulados tenidos en cuenta por los autores. Una vez ya teniendo en cuenta los principales elementos químicos del material particulado antes mencionados, hay que tener en cuenta también otros elementos livianos como el aluminio, el silicio, el potasio, el calcio y otros pesados como el hierro, el zinc, el vanadio, el titanio, el cadmio, el plomo, el mercurio y el antimonio, que además de ser pesados, también son compuestos orgánicos de elevada toxicidad y de potencial efecto cancerígeno y mutagénico, sobre todo. Ahora, el por qué la importancia de conocer la composición química de un elemento. Pues el conocimiento de la composición química de las partículas o del material particulado que se encuentra en el aire obedece desde el punto de vista epidemiológico y técnico, ya que permite, por un lado, determinar primero el efecto de la salud humana por la presencia de estas sustancias tóxicas y cancerígenas adheridas a este material, y por otro, valorar el aporte de las fuentes de emisión a la contaminación del aire. Esto sin obviar los postulados que nos muestran los autores en dicho artículo científico. Ahora bien, los estudios que se han realizado sobre la calidad del aire de La Guajira han considerado solo la concentración en la masa del material particulado, solo se han concentrado en esto, pero no se ha tenido en cuenta la composición química. Por eso es la diferencia de este artículo científico investigativo que realiza el señor Doria con el señor Fagundo, con el fin de mostrar esa composición química que se encuentra en la atmósfera. El objetivo principal que nos muestran los autores de este artículo científico es que se centra básicamente en la caracterización del contenido químico de las partículas o del material particulado de La Guajira, considerando que la deposición seca de importantes especies como el nitrato, el amonio, el potasio y el ácido fosfórico, entre otros, en función de las concentraciones atmosféricas.
Eso es lo que nos muestran los autores como objetivo principal para el tema investigativo que desarrollan. Estas determinaciones con relación al objetivo principal del documento nos permiten evaluar la entrada de estas sustancias al sistema del suelo y la vegetación, donde se consideran también los nutrientes. De igual modo, el estudio busca evaluar también la relación entre la composición química de las partículas con las actividades naturales y antropogénicas que caracterizan a esta región del país. Los factores climáticos característicos de esta zona insular de La Guajira se evidencia de acuerdo a los postulados de los autores. Dije que la temperatura promedio es entre 29,3 grados centígrados y los intervalos de esta temperatura oscilan entre los 22,5 centígrados a los 34,7 centígrados. También se observa, de acuerdo a estos postulados, que la velocidad del viento promedio está entre 6,8 kilómetros por hora y los intervalos de velocidad del viento con intervalos entre los 0,4 a los 10,9 kilómetros por hora. Y la dirección del viento es oeste-noroeste. La humedad relativa que se evidencia para esta región es de 70,5%. Y los intervalos de humedad oscilan entre los 34 y los 90% de humedad. Vemos también una lluvia promedio entre los 24 milímetros, teniendo como lluvia promedio, y intervalos de lluvia del 0,25 al 38,10 milímetros en promedio, con intervalos. La humedad en la atmósfera se origina con un problema de dispersión de la luz, reduciendo la visibilidad. Asimismo, cuando la humedad relativa excede el 70%, muchos tipos de partículas presentan un cambio de fase y se convierten en gotas de niebla, lo cual también disminuye la visibilidad y favorece la aparición de contaminantes secundarios peligrosos, tales como las sustancias responsables de la lluvia ácida. Eso teniendo en cuenta cada una de las observaciones y muestreos que realizaron los autores. Entonces, la fracción de compuestos solubles en el agua de las partículas suspendidas en la atmósfera contiene la mayoría de las especies bioquímicamente activas, cuya evaluación constituye un aporte importante al estudio de los ciclos de los nutrientes en una región determinada. Eso con relación a... Entonces, entramos a la parte, en esa parte de introducción en el ítem del porqué de la investigación. Entonces dice que el estudio se realizó debido a la necesidad de una evaluación de calidad del aire de esta zona costera de Colombia, lo que permite tener información básica sobre el contenido químico de las partículas atmosféricas. De esta forma se buscó sensibilizar a las comunidades en pro de minimizar la emisión de los contaminantes atmosféricos que son liberados al ambiente para disminuir los riesgos a la salud y favorecer la preservación de los recursos naturales. Llegamos al punto 2, que es materiales y métodos, y en este punto se evidenciará
cómo los autores utilizan materiales y métodos investigativos aplicados a la atmósfera y a esta región. En ese punto de muestreos, los autores determinan la composición química de las partículas naturales y antrópicas. Por esa razón, ellos trataron de recolectar muestras de material particulado en 6 municipios del departamento de La Guajira, localizado con unas coordenadas que se referencian, como las vemos allí, durante un periodo de 10 meses, a partir del mes de marzo al mes de diciembre del 2013. Pues teniendo en cuenta lo establecido en el protocolo de seguimiento de calidad del aire. Para la ubicación de las estaciones de muestreo, consideraron 14 puntos ubicados estratégicamente, teniendo en cuenta el área de influencia directa de la explotación minera por parte de las empresas Carbones del Cerrejón Limited y Carbones Colombianos de Cerrejón, que son las dos empresas que trabajan en esta región. Entonces determinamos las estaciones de monitoreo de acuerdo a los postulados de los autores y ellos nos brindan este mapa, un mapa de ubicación de las estaciones de monitoreo de partículas suspendidas por material particulado en el departamento de La Guajira. Entonces vemos que en la parte superior, desde Río Hacha hasta el Tablazo, que es la última, cerca del Molino Cesar, más o menos, a San Juan del Cesar, encontramos cada uno de los puntos. Entonces encontramos el de Río Hacha, que es la primera estación, la segunda estación es de Cuestecita, la tercera estación es la de Remedios, la cuarta estación es de la de Rocha, la quinta estación es la de Providencial, la otra de Hato Nuevo, Barrancas, Las Casitas, Río Nuevo, Sitio Nuevo, El Cortijo, Cañaveral, El Tablazo. Ahí están todas las ubicadas en los municipios de Manaure, Albania, Barrancas, Hato Nuevo, Fonseca, unas en límite con Distracción y otras con San Juan del Cesar. Entonces, durante el año 2013 se realiza ese estudio en La Guajira con el fin de determinar esa fracción respirable y la fracción acuosa del material particulado suspendido dentro del aire, producto de las actividades mineras de carbón a cielo abierto, que ocupan casi el 30% del territorio de esta zona insular. También se evaluó su asociación a fuentes naturales y antropogénicas, eso de acuerdo a los postulados dados de los autores en su investigación. Entonces vemos una aplicación de pruebas. En esa aplicación de pruebas inicialmente se hace la instalación de unos filtros de cuarzo con el fin de instalar las 14 estaciones que ya hemos venido mencionando. Estos equipos de muestreo de alto volumen de material particulado. Luego pasamos a la recolección de esos filtros. Se realiza mediante un sistema de monitoreo conformado por las 14 estaciones mediante los equipos muestreadores de alto volumen de material particulado. Y por tercer momento, pues el análisis de los filtros, de estos filtros recogidos. Los filtros de cuarzo fueron sometidos a esa extracción acuosa en caliente
y se determinaron los iones por espectrofotometría, UV y BIS. Eso de acuerdo a lo planteado por los autores. Entonces vemos que una vez se hace el análisis, determinan que existen unas concentraciones altas de material particulado, como el catión de magnesio, el ion de amonio, el catión de sodio, el catión de calcio, el ion de sulfato y el ion de cloro, que vendrían siendo las altas concentraciones encontradas con el análisis de los filtros. Entonces vemos que las principales fuentes responsables del material particulado corresponden al aerosol marino, impulsado por las corrientes de aire. Encontramos el ion de cloro y el catión de sodio, que son las que expulsan ese aerosol marino a través de las corrientes de aire. Encontramos otro de origen minero y antropogénico, como lo es el catión de calcio, el ion de sulfato y el catión de magnesio. Y encontramos también de origen natural y de actividades agrícolas y pecuarias, como el ion de amonio. Este muestreo se logran recoger más o menos 140, de acuerdo a los postulados de los autores, 40 muestras del polvo atmosférico por medio de los filtros de cuarzo de 23,3 por 25,4 centímetros mediante los muestradores de alto volumen de material particulado. Estos filtros cuentan con un pH ligeramente mayor a 7,5 y una eficiencia de colección del 99% de las partículas superiores a 0,3 μ de diámetro. Los filtros fueron acondicionados 24 horas antes de pesarlos a una temperatura de 25 grados centígrados y a una humedad relativa de 45%. El tiempo de muestreo fue de 24 horas continuas con flujo de aire entre el 1,10 y 1,34 metros cúbicos por minuto. En este tercer punto hablamos de extracción y análisis. Para la extracción acuosa de los iones solubles, cada filtro fue dividido en dos partes. A la mitad del filtro se le realizó una extracción acuosa en caliente a 80 grados centígrados para el análisis de sales solubles con agitación magnética durante 30 minutos. Posterior a ello, la extracción se realizó filtración al vacío con un filtro de Wapman de fibra de vidrio de 0,45 μ para obtener un extracto final de aproximadamente 200 mililitros. Este extracto fue llevado a volumen con agua desionizada en un balón aforado de 250 mililitros. En el cuarto punto, los autores de ese artículo científico manifiestan como el cuarto punto como el análisis estadístico. Y para ese análisis estadístico se aplicaron varios criterios como la prueba de rechazo de Chauvet-Bennett, pruebas de medidas normales con varianza y medidas desconocidas de Student, coeficiente de correlación lineal, series de tiempo, para el caso de las concentraciones en los diferentes periodos de monitoreo, ¿cierto? Entonces, el análisis de correlación entre las concentraciones de iones y el análisis de componentes principales para las concentraciones en los diferentes sitios de monitoreo, con el objeto de determinar posibles asociaciones y un procedimiento de rotación de Varimax mediante la utilización de un software, teniendo en cuenta que durante los procesos de extracción y análisis de las muestras se pierde cantidad de masa de cada ion
se procedió a determinar los respectivos porcentajes de recuperación en nuestra preparada de concentración conocida y el respectivo análisis de un filtro de cuarzo en blanco. En el quinto punto se habla de una estandarización por parte de los autores del método analítico. Entonces, para la validación del método y el tratamiento de las muestras, se tuvo en cuenta la evaluación de los parámetros de linealidad, precisión, exactitud, límite de detección y cuantificación. Para la cuantificación promedio de la espectrofotometría, V y BIS se tomaron como base la solución de 0,1 miligramos sobre litros de cada ion, partiendo de la respectiva solución de stock. Y la cuantificación por medio de ICP-MMS, que tuvo en cuenta la solución de patrón de multi-elemental. La evaluación de parámetros mencionados fue realizada para la concentración. Para determinar el límite de detección y de cuantificación se realizaron determinaciones de muestras de blancos o concentraciones de baja de analito. En un sexto punto encontramos los resultados y la discusión. Muestran los resultados de los criterios tenidos en cuenta para la validación del método analítico. En general, los valores registrados para este estudio indicaron condiciones aceptables, garantizando la confiabilidad de los resultados. Entonces, estos son, en la tabla podemos observar los resultados de los parámetros de control de calidad de los métodos analíticos correspondientes a los iones. En un séptimo punto se habla de las concentraciones de partículas y de iones solubles sobre la Guajira. Entonces eso quiere decir, de acuerdo a lo planteado por los autores, que la influencia de los vientos y el clima semidesértico de la Guajira favorecen a la resuspensión de partículas en el aire. En la zona minera del carbón, la resuspensión también se ve favorecida por las actividades de excavación y el tránsito vehicular, que presenta lo que explica una concentración media anual de 35,6 IU al cubo. Acá observamos una tabla de los municipios donde se hicieron las diferentes observaciones y qué elementos químicos se encontraron en él por partícula o material particulado en cada uno de los municipios. Entonces, para el caso de Riohacha, Atonuevo, Albania, Barranca, Fonseca, San Juan, y a esto se le sacó un promedio. Entonces, eso es como una manera de hacer. Entonces, para el caso del sodio se puede observar que los niveles de ion dependen de la distancia del mar a que se encuentra el lugar de mediciones. Entonces se observa alta concentración en Riohacha, que es un sitio costero, a diferencia de Fonseca y San Juan, en donde las concentraciones son relativamente bajas en concordancia con su distancia del océano. Vemos una tabla de valores de los coeficientes de variación, entonces de las concentraciones de los iones en los sitios de muestreo donde se aplicaron. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que la atmósfera de La Guajira constituye un sistema muy dinámico que recibe emisiones de contaminantes de partículas y esos gases provenientes de fuentes naturales y antrópicas, los cuales son removidos de la atmósfera mediante los procesos de depositación húmeda. Y el material particulado se encuentra constituido químicamente en su mayoría por sodio, cloro y demás
y otras concentraciones de iones analizados que presentan un descenso. En general, pues hay una variación espacial significativa y ello sugiere una homogeneidad de las fuentes sin ningún impacto significativo directo de otras fuentes puntuales. Entonces, a razón de esto, se generan los incendios forestales y las quemas en épocas de sequía y una circulación de vehículos. Entonces, sobre esta composición química de la atmósfera regional. De verdad, muchas gracias. Estas fueron las referencias bibliográficas que utilizamos. Y si tienen alguna pregunta, quedamos atentos ante cualquier requerimiento. Muchas gracias.